Bueno, ahí está grabando. Vamos a comenzar entonces. Esta clase es más una clase de consulta de la tarea que le quedó a usted, que es la de ver los videos de el tema de enteros y el de números reales. ¿Tienen alguna consulta respecto de esos videos? Así la podemos desarrollar acá. Muy bien. Generalmente cuando alguien no tiene ninguna consulta es o porque entendió todo perfectamente o O porque no porque vio no los vieron, videos. o Pero los porque videos no están vieron. ahí. En, lo- en los videos de la clase número 12 creo que es, por lo que ponen ahí, están explicados los temas de números enteros, lo que vamos a dar de números enteros y de números reales, ¿no? Yo tenía acá una lista de sí, cuestiones que quería repasar de esos videos, pero no voy a extenderme tanto como están en los videos. Voy a compartir el Power correspondiente. Wilfredo, no te olvides poner diseño enfoque y el candadito. Ah, tenés razón que estaba olvidando de Si todo va. eso. Enfoque, el candadito. Vamos. Ahí está. Bueno, ahora sí voy a compartir Power. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a ver. Yo anoté unas cosas acá. Del video que se llama Enteros 3, el tercer video de enteros, puse a repasar la definición de divisibilidad. Me voy acá a la parte de divisibilidad de propiedades de enteros. Bueno, primero vamos a retomar esto lo del algoritmo de la división, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice el algoritmo de la división? O sea, lo vimos en el video, pero vamos a repasar. El algoritmo de la división lo que nos dice es una propiedad que tiene el conjunto de los números enteros con la suma y con el producto. Dice, si vos tomás dos números enteros, el A y el B, dos números enteros, y uno de los dos tiene que ser distinto de cero, suponete que el B es distinto de cero, eso es lo que dice la diapositiva. Entonces, siempre vas a poder encontrar otros dos números enteros Q y R. El Q y el R van a depender de quiénes sean el A y el B. Pero que cumplen lo siguiente, que vas a poder escribir el A en términos del B, del Q y del R, con la restricción esta de que el resto, de que el R sea más grande que cero y menor que el módulo de B. Entonces, esto es, dice, vos enteros tienen una propiedad, que es que puedes escribir a uno de sus elementos en términos de otros tres, siempre. Siempre. Hay una conexión entre dos enteros dados, siempre, siempre y cuando uno sea distinto de cero, ¿no? En este caso, el b, que es el distinto de cero, cuando uno escribe utilizando esta fórmula al entero a, el b cumple el rol de el divisor. El Q se llama cociente, el R se llama resto y el A se llama dividendo. Siempre y cuando tienen estos nombres, siempre y cuando este número R está entre el 0 y el módulo de B. El poder escribir a un número A de esa forma, al escribirlo al A de esa forma, es lo que se llama algoritmo de la división en Z, en el conjunto de los números enteros. Otros conjuntos no gozan de esa propiedad, no tienen ese vínculo entre dos elementos dados. Z lo tiene.
Bueno, entonces el algoritmo de la división es esto. Te está diciendo, es una propiedad que lo tiene el conjunto de los números enteros. Hay una relación entre dos enteros dados siempre y cuando al menos uno sea distinto de cero. Que en este caso, en la diapositiva, vamos a poner que el b sea distinto de cero. Em, repasar la división, la definición de divisibilidad. Algoritmo de la división. Aquí una parte de divisibilidad. Aquí está. Bueno, ¿cuándo vamos a decir que un número A es divisible por un número de B? O en símbolos, B divide A. Cuando, al utilizar el algoritmo de la división para B y para A, para un número entero B y para un número entero A, y aquí B es el disjunto de cero, vamos a decir que el número B divide al número A y vamos a utilizar este símbolo B barra vertical A. Si sucede que cuando escribís al A usando el algoritmo de la división en Z y tomando al B como divisor, el R resulta ser cero. ¿Sí? ¿Cuándo decimos entonces que un número B divide a un número A? ¿Cuándo decimos que un número entero B divide a un número entero A? Si existe un Q en Z, tal que A se puede escribir como Q por B más 0. Por eso no escribimos esta parte del más 0. Es decir, cuando usas el algoritmo de la división, tomando al A como divisor, como dividendo, y B como divisor, el resto te da 0. Cuando suceda eso, diremos que B divide A. El algoritmo de la división dice, siempre que B sea distinto de 0, dado un A cualquiera y un B cualquiera, pero B distinto de 0, el A lo puedes escribir como B por algún entero Q más un R. Eso va a pasar siempre, dados dos números enteros, tal que al menos uno sea distinto de 0, que en este caso es el B. Eso va a pasar siempre. Dice, pero a veces el resto, el R, va a ser 0. Bueno, cuando el resto sea 0, en ese caso diremos que el B divide al A y lo denotaremos con ese símbolo, B barrita vertical A. ¿Sí? Que es lo que dice acá en la diapositiva. Si el resto de dividir A por B es 0, se dice que o A es múltiplo de B, o B es divisor de A, o que B divide a A. ¿Tienen alguna consulta sobre ese concepto? Los que vieron los videos, ¿tienen alguna consulta de ese concepto? Yo no estoy viendo ahora el chat. Jorge, vos que estás viendo el chat. No, no hay consulta, no hay consulta. Bueno, ¿qué otra cosa noté? Repasar la definición de pares. Repasar números primos y todo fundamental de la aritmética. Entonces me voy a la definición de números pares. Todo esto que estoy pasando ya está, ya está desarrollado en los videos, por eso lo estoy pasando. Pero aún, cuando esté desarrollado en el video, hay algunos conceptos que me parecen que tienen que quedar claros porque en los exámenes solemos ver errores de interpretación de estos conceptos. Entonces quiero repasarlos de vuelta. Repasar la definición de pares. Números pares e impares. Dice, X en Z es par si y solo si existe un otro entero K en Z, tal que X se puede escribir como 2 por K. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a decir que un entero es par? Cuando se puede escribir como 2 por otro entero.
En particular, si eso sucede, este K, el 2 cumple el rol del divisor, el K cumple el rol del cociente, el Q de antes, y el X cumple el rol del A. Entonces, si sucede eso, que el X se puede escribir como 2 por K, hablando en términos de quién divide a quién, decir que X es par es lo mismo que decir que 2 divide al X. Es decir, cuando escribís al X usando el algoritmo de la división y tomás al 2 como divisor, el resto te da 0. ¿Bien? Entonces aquí le hago una pregunta. ¿El 1 es par? No. ¿Por qué? Justifique su respuesta por 2 puntos de parcial. No estoy viendo el chat, así que por favor pronuncien las respuestas. Porque no es No hay divisible por movimiento. 2. ¿Cómo? Porque no es divisible por 2. Porque no es divisible por 2 el 1. Bueno, esa es una buena respuesta. ¿El 0 es par? Segunda pregunta. En el chat dice Maximiliano, eh, porque no hay ningún K que por 2 dé igual a 1. No hay ningún entero K que por 2 te dé igual a 1. Que es otra forma de decir lo mismo, que no es divisible por 2. Está bien eso. El 0 es neutro, profe. Pregunta, ¿es par? Es par, ¿Por qué? porque si hacemos 2 por 0, queda 0. Entonces, existe un K al 0, que es el X, lo puedes escribir como 2 por algún K. ¿Quién es el K? 0. 2 por 0 te da 0. ¿No? Entonces, uno lo que hace siempre es para saber si un número es par o no, se fija si cumple las condiciones para ser par. Las condiciones para ser par es que se puede escribir como 2 por algún otro entero. ¿Bien? Un comentario respecto de la primera respuesta que dio la chica, que dijo el 0 es neutro. Profe, ¿Sí? yo quería hacer ese comentario justamente que, o en realidad quería preguntarle si era neutro o era nulo, porque creo que son dos cosas distintas. Bueno, son dos cosas distintas. Muy buena pregunta. A ver, el término neutro, hablemos del término neutro. Yo opero dos elementos. Opero el 0 y el 2, que son dos números enteros, con la multiplicación. 2 por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. El resultado de 2 por 0 me da 0, me devuelve 0. Operé dos números enteros, el 0 y el 2, y el resultado con la multiplicación me da 0. No me dio 2. ¿Bien? Esto quiere decir que el 0 sí influyó con la multiplicación con el 2, porque el resultado no es 2. Si no le hubiera hecho nada al 2, si el resultado hubiese sido 2, entonces el 0 sería un neutro para esa operación. El neutro es el que no le modifica al otro con el que está operando. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Si en lugar de multiplicar el 2 por el 0, hubiésemos multiplicado el 2 por el 1, ¿cuál hubiese sido el resultado? 2. 2. 2. Te devuelve el mismo número, el mismo entero. Y si agarro otro entero cualquiera, en lugar del 2, un A cualquiera, en lugar del 2, y lo multiplico por el 1, ¿qué resultado tengo? Y es el Va a mismo ser número, porque todo, mismo. El todo mismo número número. multiplicado, todo número Con la multiplicado por multiplicación, En este caso el sería 1, exacto, en ese caso va a ser A. Con la multiplicación, el 1 es el que funciona como neutro.
El neutro de una operación está relacionado con la operación. Cuando uno habla de neutro, tiene que además tener presente de qué operación está hablando. El 0 sí es el neutro de una operación, pero no es el neutro de la multiplicación. Es el neutro de la suma. ¿Sí? Cuando yo tomo cualquier número y lo sumo con el 0, el resultado va a ser ese otro número. ¿Bien? Cuando le ponemos el término neutro a un número, no solamente estamos viéndolo al número, sino también a la operación de la cual estamos diciendo que este número va a ser el neutro. ¿Me explico? Neutro es un término más general. Nulo es el nombre que se le da al neutro cuando estamos hablando de la suma. ¿Me explico? Nulo es un término más guardado para la operación suma. ¿Sí? Podríamos decir, el nulo es un neutro, sí, es un neutro, pero para la operación suma. ¿Algún neutro siempre va a ser el nulo? No. El 1 no es el neutro de la suma, así que no es el elemento nulo. Pero sí es un neutro, es el neutro para la operación producto. El 1. ¿Me explico? Sí, pero. Sí, profe. Bien. Entonces dice, cuando no es par, el número, entonces se va a decir que es impar. En términos algebraicos, estoy leyendo aquí la tercera línea de abajo para arriba, diremos que un número entero, un x perteneciente a z, es impar si solo si existe algún entero h, tal que x se puede escribir como 2 por h más 1. Es decir, x es en z es impar si solo si x igual a 2 por h más 1 para algún h en z. Pregunto de vuelta, ¿el 0 es par? El 0 es impar ahora. La pregunta es la misma, pero para el 0. Impar. El 0 es par. Y si es par, no puede ser impar. Un par y un impar deben ser necesariamente distintos. El 1 es impar. Sí. Sí. ¿Quién es el h? Sí, es. Justifica la respuesta. Si no puede ser dividido en dos partes, es impar. ¿Puede ser? No me gusta Pero esa respuesta. el 1 puede Es el ser valor dividido que en le dos demos. partes. ¿Cómo? Oscar dice se puede dividir en dos partes, solo que el resultado no da un entero. Sí, exacto. ¿Por qué es impar el 1? ¿Qué debemos nosotros verificar para determinar que un número es impar o no? Ahí abajo está justamente la definición. Dice, va a ser impar solamente si se puede escribir como 2 por h más 1 para algún h. ¿Existe algún h en el conjunto de los números enteros tal que 2 por h más 1 te dé 1? ¿El 0, profe? Sí. El 0. Muy bien, 2 por 0 más 1 te da 1. Entonces al 1 lo puedes escribir como 2 por h más 1 para algún h que sea entero. En este caso el h va a ser 0. ¿Mm? Si cumple eso, entonces es impar. Si es impar, no puede ser par.
Así que eso es otra forma de decir el 1 no es par, porque es impar, porque existe, es porque podemos tomar el h igual 0 y escribirlo al 1 como 2 por 0 más 1. ¿De acuerdo? Todos los números enteros se pueden clasificar en una de esas dos clases, o los pares, o es par o es impar. Una justificación de decir un número es par podría ser encontrar el k tal que ese número sea igual a 2 por k. ¿Qué otra justificación? Es decir, es impar y por eso no es par. Pero para verificar que sí es impar, debes encontrar el h tal que ese número sea igual a 2 por h más 1. En ambos casos, para justificar un sí o para justificar un no, se debe encontrar uno de los dos, o el k, para verificar que el número se puede escribir como 2 por k, o el h para verificar que el número se puede escribir como 2 por h más 1. Esa es la justificación para decir si un número es par o impar. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, vayamos a la parte de números primos. Tengo también eso para repasar. Repasar números primos. Bueno, esto es algo que a mí siempre me pareció muy misterioso que pasa en el conjunto de los números enteros. Dice, si P es un número entero, decimos que P es primo si y solo si P tiene exactamente 4 divisores, y solamente esos 4 divisores. Pero debe tener 4. Que sean 4 quiere decir que tengan que ser distintos, ¿no? El 1 y el menos 1 siempre son divisores de un número, independientemente de quién sea el entero. Y el mismo y el opuesto siempre también son divisores. Todos los números enteros tienen como divisores al 1, al menos 1, a él mismo y a su opuesto. Divisores en el sentido de que cuando querés escribirlo a ese número, eh, utilizando el algoritmo de la división, el resto te da 0 cuando usás o el 1 o el menos 1 o el mismo número o su opuesto como el divisor. Entonces, todos los números enteros tienen a esos divisores que están ahí. El 1 menos 1, el p y el menos p, independientemente de quién sea el p. Hay dos números enteros, que es el 1 y el menos 1, que cumplen que el p y el menos p son los mismos. Entonces no tienen esos tres símbolos que están, esos cuatro símbolos que están ahí, resultan ser en realidad solamente dos números enteros. Pero todos los demás enteros tienen al menos a esos cuatro divisores, y son cuatro distintos. Bien, entonces, notemos esto. Todos los números enteros tienen al menos a esos cuatro divisores. Todos. Algunos, y son muy pocos, muy pocos comparado con los demás, pero en realidad son bastantes. Pero algunos solamente lo tienen a ellos. Solamente tienen al 1, al menos 1 y al p y al menos p como divisores y a nadie más. De entre los infinitos enteros, solamente lo tienen a ellos, a esos cuatro. Y estos, los que solamente lo tienen a esos cuatro como divisores, terminan pareciendo que son los más importantes de Z. Terminan pareciendo que son los que guardan toda la información que tiene Z con su suma y con su producto. ¿Por qué? Porque a partir de ellos puedes generarte cualquier otro número entero. Entonces, estos, lo que solamente lo tienen a esos divisores, tienen un nombre especial y les vamos a llamar primos a esos. Primos porque son los primordiales o algo así, creo que viene de la historia, porque los llamaron primos. Entonces dice, los números enteros que no son primos se llaman compuestos. Compuestos porque uno dice compuestos de que tienen partes. Sí, las partes son los primos que las componen.
Ejemplos de primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. En realidad hay infinitos primos, pero y cada vez aparecen más espaciados un primo del otro, a medida que uno se va alejando del cero. Y ejemplos de compuestos son, por ejemplo, el 0, el 1, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10. Eso vemos un poco en los videos, porque algunos son compuestos y vemos cuántos divisores tienen algunos, que no son primos, ¿no? Lo que hacía referencia de por qué son tan importantes estos números es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética. Que dice, básicamente lo que dice es, todos los demás enteros se pueden escribir como producto de primos. Si vos supieras solamente los primos, si vos no trabajaras con todo la infinitud del conjunto de los números enteros, si solamente tuvieras los primos, los números primos, aquellos que solamente tienen 4 divisores, te basta para generar aquellos que no son primos. Dice, todo número natural mayor que 1 se puede descomponer como el producto de un número finito de factores primos. Factores se les llama, nosotros en matemáticas les llamamos factores a cada uno de los términos que se van multiplicando en una multiplicación. A cada una de las cifras, los números que se van multiplicando en una multiplicación. Entonces dice, todo número, no importa quién sea el número, ponele en el ejemplo este de acá, dice 1092, dice, se puede escribir como producto de números tales que en cada uno de ellos aparecen primos. Cada factor en ese producto son solamente números primos. Esto es como que al número 1092 lo partís en partes o está compuesto por esos factores primos. ¿Sí? Por eso se le llama compuesto al otro número. Y ahí en ese ejemplo, el 1092 se puede escribir como 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, que es el 2 es un número primo, por 3 por 7 y por 13. Todos números primos. Entonces esto es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética y por eso la importancia de estos números, de los primos, de los que tienen solamente 4 divisores. Porque en ello parece que está toda la información, de hecho, eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética, está toda la información que está en todo el conjunto de los números enteros. Es como si vos pudieras prescindir de los demás números que no son primos. ¿Tienen alguna consulta hasta acá, chicos? ¿No? Bueno. Y el último tema que me pareció que debería repasar es el concepto de máximo común divisor. También por esto que sucede en los exámenes, que hay veces que vemos que se malinterpretan los conceptos. Teorías de divisibilidad, unos ejemplos. Todo esto que estamos pasando en la diapositiva está en los videos, por eso lo estoy pasando rápido. Máximo común divisor. Bueno, dice, sean A y B dos números enteros. Un número entero, un número natural D, es el máximo común divisor de A y de B, si solo si cumple las siguientes condiciones. Dice, el D tiene que ser divisor de ambos, por eso es común divisor, ¿no? D divide al A y D divide al B. Es decir, A se puede escribir como un número entero por D y B también se puede escribir como un número entero por D. Pero eso lo cumple cualquier común divisor de A y de B. Para que el D sea el máximo de los comunes divisores, debe suceder que cualquier otro divisor de A y de B también lo divida al D, que es lo que dice
esa segunda línea de acá. Dice, si P divide A y P divide a B, es decir, P, un número entero, también es un común divisor de A y de B, P debe dividir al D. Bien, entonces esto es, ¿cuándo vamos a decir que un número es el máximo común divisor de dos números dados, de dos números enteros A y B? Cuando suceda que sea el común divisor de ambos, es decir, divide al A y divide al B, pero de todos los comunes divisores, suceda que cualquier otro común divisor lo tiene que dividir al D. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta? En el video desarrollamos un algoritmo para identificar cuál es el común, un algoritmo posible, una manera posible de encontrar cuál es el común divisor de dos números dados. Ustedes lo van a desarrollar en las prácticas y en los videos está desarrollado un ejemplito de cómo se usa un algoritmo que se llama algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de dos números dados. Pero en la práctica, con la práctica van a darse cuenta que es muy simple encontrar el máximo común divisor. Encontrarlo es una cosa, porque es una cuestión mecánica una vez que uno aprende a utilizar el algoritmo de Euclides, pero cuando uno le hace una pregunta en los exámenes finales generalmente, de qué es el máximo común divisor, se quedan con lo que hace el algoritmo de Euclides y no terminan de saber quién es el máximo común divisor. ¿Sí? El máximo común divisor es un número que es un común divisor de ambos. Divide a ambos, por eso es un común divisor entre los dos. Pero entre todos los que son comunes divisores de ambos, este es dividido por cualquier otro común divisor de ambos. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los conceptos que a mí me pareció que teníamos que retomar de enteros y de reales que ya están, cuyos videos ya están disponibles para ustedes. Habíamos pensado con Jorge tomar esta clase como consulta. Si tienen alguna consulta de los videos de enteros y reales, entonces podemos desarrollarlo ahora, acá en clase. Dejo de compartir esto. Ah, yo no estoy leyendo el chat. ¿Cuál última parte de Octavio Sánchez? ¿Podría explicarles de nuevo esa última parte? ¿La de máximo común divisor? Yo corregí en el chat de entrada de participante, entro de nuevo y aparece de nuevo destildado, ¿viste? O sea, se ve que está ya predeterminado eso. Por eso no puedo leer tampoco el chat, se ve que solo leo algunos, pero Bueno, por privado. ahora yo lo estoy leyendo. Bueno, lo Está bien. escriben al privado, entonces supongo. Pero Octavio Sánchez me dice, ¿podría explicarlo de nuevo esa última parte? Lo que pasa es que yo recién lo leo, no sé a qué se refiere a la última parte. Lo de máximo común divisor, Octavio Sánchez. Bueno, bueno. Entonces el máximo común divisor es aquel que divide al resto de divisores. No, al revés, es el que es dividido por el resto de los divisores. Pero no de cualquier divisor, de los divisores que lo tienen en común, que tienen en común el A y el B. Sí, no, el máximo común divisor no divide a los demás divisores en común, es dividido por los demás divisores en común. Bien.
¿Alguna otra consulta, chicos? A mí me suena que no vieron los videos. Están muy metidos en el parcial. Y lo cual, bueno, sí se entiende porque están muy metidos en el parcial. Bueno, ¿tienen alguna consulta de todo lo que se dio hasta ahora que les pueda ayudar en el parcial? Aprovechemos, porque esto va a quedar grabado y los chicos van a ver si tienen alguna consulta. Bueno, parece que no. Bueno, entonces dejo de Listo. grabar. Los liberamos, que vayan a estudiar para el parcial y lo estaríamos viendo la semana Maximiliano, que te viene. puedo preguntar algo. Profe, A ver. Ah, en funciones, la condición de unicidad. Bueno, chicos, dejen de escribir. Leo lo que dice Maximiliano. En función de la condición de en funciones, la condición de unicidad. ¿Podría explicar la condición de unicidad? Bueno. Y Diego Kukla pregunta, ¿dónde hay material teórico escrito sobre lo que dimos? Bueno, las slides de lo que vamos pasando en la clase están subidas a- ¿cómo está el aula virtual? Y los videos también. Buscad en el aula virtual para descargar las slides y los videos. Y puedes usar cualquier bibliografía de álgebra básica para ver los mismos conceptos directamente de libros. Y podrías bajar algún libro de álgebra básica y buscar los mismos conceptos a ver si la orientación que le da el autor de ese libro este, te y parece también mejor. está en la sección de bibliografía y apuntes, está el material que compartió el profesor Germán Torres de Álgebra 1, compartió con la cátedra y lo pueden utilizar. Incluso ahí están las demostraciones, todas las demostraciones de las propiedades de divisibilidad que el profe explicó en los videos algunas, ahí están todas, ¿está? Las pueden profundizar ahí. Sí, hay un libro también, profe, de bibliografía. Sí, ahí vamos compartiendo, sí, a medida que vamos eh, teniendo, vamos compartiendo algunos libros, ¿sí? En PDF. Exacto. Bueno, y sobre unicidad. A ver, sobre unicidad. De funciones. Estas fibras ya nada más. Sobre unicidad de funciones. Entonces, ¿se puede saber si en el parcial las funciones finitas o infinitas para realizar? No, no se puede saber. Te vas a encontrar con la sorpresa. Sobre unicidad. ¿Cuándo decimos que f cumple la f definida de a en b? Cumple unicidad. Unicidad. Si sucede que a cada elemento de A le hace corresponder un único elemento de B. ¿Sí? Si existe un único elemento de B, tal que f de A chiquita en A va a ser B. ¿Sí? Esto es. A ver, nosotros lo escribimos de varias formas, me parece. Vamos a ver todo cosas equivalentes. ¿Cuándo sucede que cumple unicidad? Cuando la imagen de un elemento de A es único. ¿Sí? No puede haber dos imágenes para un mismo elemento de A. Esto es, lo escribo de dos formas distintas, pero estoy diciendo lo mismo. Primera forma.
es dado A chiquita en A grande, cualquier A chiquita en A grande, existe, pero este existe viene acompañado de un único. Existe un único elemento B chiquita en B grande, tal que B es la imagen que F le asigna al A. F en A es igual a B. ¿Sí? Aquí dice existe un único. ¿Sí? Dado cualquier elemento arbitrario A chiquita en A grande, existe un único elemento en B grande tal que F de A es igual a B. ¿Sí? Esto es, no pueden existir dos elementos en B grande que sean imágenes del mismo elemento A. ¿De acuerdo? ¿Quién es Maximiliano? No había Maximiliano. Bien, una función que no cumpla, perdón, una relación que no cumpla unicidad es una relación que a un mismo elemento le asigna dos imágenes distintas en el conjunto del legado. Bien, esta es la forma de escribir eso, o una forma de escribir eso, una forma matemática. Pero lo que dice esta línea de acá es un elemento que tiene imagen, tiene una única imagen, no tiene dos imágenes distintas. Hay relaciones que a un mismo elemento A chiquita le pueden asignar dos elementos B chiquita en B grande. Pero las funciones no. Para hacer funciones deben solamente asignar una única imagen a un mismo elemento A chiquita. Eso con respecto a unicidad. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno. Dejo de grabar entonces si no hay consultas. Dejo de grabar.